Un cordial saludo, mi nombre es Enrique Rojas, hoy les voy a hablar sobre cultura libre y software libre. Empecemos por pensar en un ajiaco o cualquier tipo de plato típico, sopas, carnes, vegetales, postres que nos podamos imaginar. Por más complejos o más sencillos que sean, en las regiones siempre encontramos algún tipo de platos típicos característicos de cada punto. Pero nos hemos puesto a pensar cómo se llegó a concluir ese tipo de plato y por qué hay mucha gente en ciertas regiones que lo preparan e incluso algunos con algunos cambios. Los más antiguos ancianos de cada sitio iniciaron en algún momento la preparación de alguno de estos platos y compartiendo ese conocimiento y voz a voz, ya sea con sus amigos, sus vecinos o en especial con sus hijos y sus nietos, se fue refinando este tipo de platos y en algún momento a alguien le pareció delicioso y estas personas empezaron a hacerle cambios a estas recetas o simplemente lo compartieron con otras personas para que lo prepararan igual o similar a como esta persona lo había preparado. Pero para que se dé esto, se requiere de que haya acceso al conocimiento. Hey, qué sopa tan deliciosa, ¿cómo la preparas? Si la persona no le da la receta, pues es imposible que esta persona logre hacer un plato muy similar a este. Cuando tú tienes acceso al conocimiento, tú con ese conocimiento intentas replicar la receta, pues esta persona está haciendo apropiación de conocimiento. Y si esta persona decide colocarle un ingrediente más y mejora esta receta, estamos hablando de desarrollo colaborativo. Mediante muchas generaciones se va mejorando una receta de forma colaborativa. Esto es necesario en cualquier tipo de acción, en la técnica, el arte, la ciencia y la tecnología. Y es necesario por una simple razón. Desarrollo social, para que haya una inclusión de las personas más necesitadas. Vamos a hablar de un caso muy particular y es el caso de un chico de 15 años que sufrió una tragedia. Un familiar falleció por causa de un cáncer de páncreas y él decidió hacer algo al respecto. A punta de Google y Wikipedia encontró que en el torrente sanguíneo, cuando una persona tiene este tipo de cáncer, hay más de 8000 proteínas y decidió ponerse a estudiar estas proteínas hasta que encontró cómo se podía trabajar con algunos tipos de proteínas para desarrollar una forma para detectar de una forma más fácil y más rápida este tipo de cáncer. Cuando al chico le preguntan cómo hizo, qué fue lo que pasó, él dice: sin darme por vencido por mi ignorancia completa del tema, fui a la mejor fuente que pude tener un adolescente cuando tiene dudas, Google y Wikipedia. Básicamente encontré una base de datos de más de 8000 proteínas que están presentes en el torrente sanguíneo cuando hay cáncer, y se pone a estudiar algunas de estas proteínas. Bueno, luego ahí con algún tipo de tratamientos y con el apoyo de un laboratorio lograron encontrar una forma de detección de este tipo de cáncer que es 26.000 veces más económico, 168 veces más rápido y 40 veces más sensible que los métodos tradicionales que existían en ese momento. Pero esto no hubiera sido posible si el chico no tiene de lo que estábamos hablando, acceso al conocimiento. Muy seguramente el chico ahorita estará trabajando con algunos científicos y entre todos lograrán trabajar respecto a cómo desarrollar mejor este tipo de tecnología. Iniciamos hablando un poco de propiedad intelectual, aunque inicialmente la propiedad intelectual, los derechos de autor se crean para proteger las obras y proteger a los autores.
Llega un momento en el que se convierten en una traba para el acceso al conocimiento y se convierte en un objetivo netamente económico. Entonces tú creas, le pones derechos de autor o copyright en anglosajón y buscas un beneficio económico. En derechos de autor existen dos tipos de derecho: el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es un reconocimiento de la paternidad del autor. También se refiere al respeto por la integridad de la obra. Y el derecho patrimonial es la facultad de aprovecharse y disponer económicamente de la obra. El derecho patrimonial se puede trasladar, mientras que el derecho moral no. ¿Qué son susceptibles de propiedad intelectual? Obras científicas, literarias, artísticas, software. En el 2001, este señor, Lawrence Lessig, crea unas licencias que le permiten a las personas licenciar sus obras de una forma en la que escogen qué derechos restringir, mientras que el copyright te dice todos los derechos reservados. Con estas licencias tú puedes decidir qué derechos reservar o no. En el 2004 escribe un libro y nombra a este tipo de iniciativas cultura libre, en el que la gente crea obras, crea libros, artículos, música, software, y lo hacen de una forma en la que quieren compartir para que haya apropiación del conocimiento. La cultura libre se define como el movimiento social que promueve la libertad en la distribución y modificación de trabajos y obras creativas. Se opone a medidas restrictivas, leyes y tecnologías de derechos de autor o copyright. Esto es discutible. Algunas personas hablan de que no se opone al copyright, sino que en algunas cosas complementa el copyright o los derechos de autor. Ya veremos eso más adelante. Las corrientes del pensamiento en la cultura libre son dominio público, copyleft, Creative Commons, software libre y hardware libre. El copyleft, que es de lo que vamos a hablar y más en este trabajo, propende para que cuando tú liberas una obra con una licencia, esta licencia no le permita a la otra persona cerrar este tipo de obras con otra licencia, o no le pueda colocar otra licencia de tipo propietario, ¿sí? Entonces, libre uso y distribución de una obra exigiendo preservar las libertades al distribuir copias y derivados. Esto se hace por medio de licencias. El dominio público son obras no protegidas por el derecho de autor. Pueden ser copiadas, adaptadas, distribuidas, interpretadas y exhibidas sin requerir permisos o pagos. Pues en derecho, inicialmente en el convenio de Berna se habló de que 50 años después de la muerte de un autor de cualquier obra, esta obra pasa al dominio público, es decir, es patrimonio de la humanidad. Hay una directiva europea que habla de 60 años, esto es abierto para cualquier país. En Colombia se definió 80 años después de la muerte del autor. Otra forma en la que una obra puede pasar al dominio público es simplemente porque el autor creó su obra y dijo: quiero que esta obra esté en dominio público. Las licencias Creative Commons creadas por Lawrence Lessig, el abogado del que estábamos hablando, permiten a los creadores definir los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. Si nos metemos a una página de Creative Commons, aquí en la de Colombia, vamos a ver este tipo de licencias. Este loguito está en algunos libros, artículos, otro tipo de obras, como en esta página. Dice que esta obra es una licencia Creative Commons BY-SA. Vamos a ver qué es eso. Todas las licencias Creative Commons obligan a la persona que utiliza la obra a dar créditos al autor. ¿Qué se puede restringir? Hacer obras derivadas. Entonces, esta licencia BY-ND no permite hacer obras derivadas, pero sí se puede hacer uso comercial de esta obra
se puede compartir, se puede usar. Esta es la más restrictiva de todas, porque no se puede hacer ni uso comercial BYNC-ND, ni se pueden hacer obras derivadas. Esta licencia BYNC no permite hacer uso comercial, pero sí se puede hacer obras derivadas, y estas obras derivadas se pueden licenciar bajo otro tipo de licencias. Esto no es copyleft. ¿Por qué no es copyleft? Porque la persona que modifica la obra puede ponerle otro tipo de licencias. Para eso se utiliza el SA. Este tipo de licencias BYNC-SA o este BY-SA, esta permite hacer uso comercial, esta no, pero la característica principal es que te permite hacer obras derivadas o, como dice acá, remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, con la condición que la obra que se genere o la obra derivada de la obra original se debe tener esta misma licencia bajo la que se licenció esta obra. Y por último esta, lo único que pide es que si se hacen obras derivadas se le coloque la misma licencia. Por excelencia en copyleft esta es la licencia que se debe utilizar. ¿Por qué? Porque permite hacer de todo siempre y cuando tú generes tu nueva obra con esta misma licencia. Este es el logo del copyright, una C. Este es el logo del copyleft. Copyleft es como en contraposición al copyright. Es como decir derechos de copia e izquierdos de copia. Este es dominio público, es decir, no tienen copyright o derechos de autor. Y este es el logo de Creative Commons. Vamos a hablar de software libre. Todo inicia con ese señor, ingeniero en el MIT, Richard Stallman, quien en algún momento él escribe en unos ensayos que el sistema social en torno al software propietario que impide compartir o modificar el software es antisocial, poco ético y equivocado, y establece: si compartes con tu vecino o te conviertes en si compartes con tu vecino te conviertes en pirata. Si quieres hacer un cambio tendrás que rogarlo. Después de eso él tuvo unos líos con unas impresoras. Él quería mejorar el software de la impresora, y cuando se contactó con la compañía le dijeron que no le dieron acceso al código, y él decide iniciar con un grupo con el que ya tienen trabajando hace mucho tiempo software de trabajo colaborativo mediante listas de correos. Decide, aparte de aquí, iniciar un proyecto que es el proyecto GNU, que propende en ese momento por crear un sistema operativo totalmente libre. No solo el kernel, sino también una colección de software para este sistema operativo. Él lo inicia, y su primer objetivo es que sea compatible con Unix, que en ese momento se trabajaba en casi todas las universidades de este tipo que trabajaban en tecnología. Años más tarde él crea la Free Software Foundation, que es la fundación de software libre, y que a partir de aquí se mueve todo un movimiento en torno a la filosofía del software libre. Este loguito, el logo del New, es el logo del software del proyecto GNU, y este es el logo de la Free Software Foundation. El software libre debe cumplir 4 libertades esenciales: ejecutar el programa como se desee con cualquier propósito, estudiar cómo se funciona el programa y cambiarlo. Para esto se requiere acceso al código fuente, redistribuir copias para ayudar a otros, compartir, y distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.
Este free, porque en inglés es free software, es free de libertad, no free de gratis, que es un error común en las personas que recién inician en este mundo del software libre. Luego, en un momento en el que Richard Stallman y muchas otras personas de forma colaborativa estaban tratando de trabajar un kernel para este sistema operativo, el kernel es el núcleo, el corazón de un sistema operativo, sale este señor, este ingeniero Linus Torvalds, y libera un kernel al que llama Linux. Este es el loguito de Linux, ¿sí? Del kernel Linux, y lo pone a disposición de esta comunidad. A partir de aquí, entonces, se inicia lo que hoy llamamos el sistema operativo GNU Linux. Muchos le dicen Linux, pero realmente es GNU Linux. ¿Por qué? Porque su base es el kernel de Linux, pero todo el contenido de paquetes se fundamenta en el proyecto GNU Linux y la filosofía del software libre. Hay otro sistema operativo llamado GNU Hort, que es un proyecto muy similar, pero con un kernel llamado Hort, que es un kernel diferente al de Linux. ¿Qué ventajas tiene el software libre? Que se tiene acceso al código fuente, es económico, pues al tener acceso al código fuente puede ser gratis. Seguridad, porque la gente, al conocer qué es lo que está instalando, incluso puede tomar el código fuente, hacerle algunos cambios, compilarlo e instalar su propia versión de este tipo de software. Tú sabes qué es lo que está haciendo este software. El software privativo es como una caja, tú le metes información por un lado y sacas información por otro, pero no sabes realmente qué es lo que está haciendo ese software con tu información. Hay actualizaciones constantes, especialmente donde hay una comunidad muy grande, porque día a día se están encontrando nuevos bugs, nuevos errores, nuevas formas de mejorar el software, controladores y demás, y esto te llega por red a diario, y tú puedes correr un comando sencillito para correr las actualizaciones día a día, generadas por una comunidad inmensa alrededor de todo el mundo. El software es más estable. Una característica principal de GNU Linux es que trabaja en sus núcleos multitarea simultánea, tiene una comunidad desarrolladora muy grande, son miles de ingenieros y entusiastas alrededor del mundo trabajando en el desarrollo de este software, y hay muchos manuales y soportes también construidos por la comunidad. ¿Quién usa GNU Linux? El CERN, que es el gran laboratorio inmenso donde está el acelerador de partículas, un tren de bala japonés, la bolsa de valores de New York y Londres, el FBI, la Casa Blanca, los servidores de Amazon, Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, la mayoría de los drones. Android tiene un kernel Linux, PureOS y VPorts, que son unos nuevos sistemas operativos basados en Linux para smartphone, que hasta ahora están cogiendo fuerza, y los teléfonos inteligentes y los autos. Toyota tiene incluso una línea de desarrollo para sus computadores basado en Linux. En el top 500 de las supercomputadoras en el mundo, los primeros puestos, y de hecho casi todos los puestos como sistema operativo, son Linux. Este sistema operativo es Linux y este también es basado en Linux. Si nos vamos y vemos los 5 sistemas operativos más usados en estas 500 supercomputadoras, vemos que la mayoría son Linux. Esto es Linux, este no estoy seguro, este es Linux, este es basado en Linux y este es Linux. Para mucha gente es confuso cuando encuentran varios sistemas operativos Linux de diferentes nombres. Pues como esto es software libre,
Entonces tú puedes coger un software y puedes generar a partir de ese software una nueva rama, un hijo, un desarrollo a partir de este software. Y aunque hay muchas ramas y muchos software basados en GNU Linux, encontramos tres ramas principales: la rama Debian, de la cual se desprende Ubuntu, Linux Mint y muchas otras más. De hecho, esta es la rama más grande de todas. La rama Slackware, en donde sus principales representantes son SUSE y SUSE empresarial, OpenSUSE, y Red Hat, que tiene otros derivados usados bastantes, como son CentOS y Fedora. Existen varios tipos de entornos de escritorios, que es esa parte gráfica bonita, cómo están los menús, qué tipo de programas, si son más pesados o más livianos, se utilizan en estas distribuciones de Linux. Y básicamente esto se usa más dependiendo del tipo de máquina que tú tengas o el gusto que tú tengas por cada uno de estos entornos de escritorios. Los más utilizados para computadores antiguos son el LXDE y XFCE, porque hacen un poco más liviano tu computador. Y hay otros más bonitos, más adornados, como lo son Unity, como es KDE, Cinnamon, Gnome. Y este es de un sistema operativo Linux que se llama Elementary OS, que en los rankings aparecen como el más bonito. Dentro de las licencias de software libre encontramos las permisivas o minimalistas y las robustas. Estas robustas son las copyleft. O sea, si tú licencias un software bajo este tipo de licencias, la persona que haga uso de este código y genere nuevo software está obligado a colocar esta misma licencia. Mientras que la permisiva no. Si tú tienes una licencia MIT, por ejemplo, concede permiso libre de cargos a cualquier persona que obtenga una copia del software y de los archivos a utilizar el software sin restricción, incluyendo sin limitación de los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y o vender copias de software, y a permitir a las personas a las que se le proporciona el software hacer lo mismo, sujeto a ciertas condiciones, que es dar créditos al autor, básicamente. Open Source es una iniciativa muy similar al concepto de Free Software, promovido por la Free Software Foundation, solo que este es promovido por la Open Source Initiative. Es que es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta y se enfoca en los beneficios prácticos, mientras que la Free Software Foundation es más filosófica y pelea más por mantener estas libertades y no usar software privativo. La Open Source Initiative propende más por generar software de una forma más práctica. Entonces, incluso en algunos tipos de desarrollos no se instala software propietario, pero deja abierta la posibilidad de hacerlo. Este es el logo de la Open Source, del Open Source. Básicamente son lo mismo. Lo único que diferencia uno del otro es que es el enfoque. Uno es un enfoque más filosófico y el otro es un enfoque más práctico. Como actividad de aprendizaje, los invitamos a que investiguen sobre la definición de la Open Source según la OSI. Son 10 criterios basados en el contrato social de la Debian. Y compara esta definición, estos 10 criterios, con las 4 libertades del software libre según la Free Software Foundation. El hardware libre aunque es un concepto que está mal colocado, porque tú no liberas el hardware como tal. Tú diseñas una placa o cualquier tipo de desarrollo en electrónica y tú soldas tus componentes y demás. Tú no liberas ese componente, tú lo que liberas es el diseño de ese componente, para que otras personas a partir de ese diseño puedan generar o puedan mejorarlo o replicarlo. Y cuando hablamos de hardware libre, se dice que son aquellos diseños de hardware
que mantienen esas mismas 4 libertades que mantiene el software libre. Unos ejemplos de esto son Arduino y Raspberry. Aquí es Arduino, me sobró una I, y aquí me sobró una R. Arduino Pi, que son algunas placas que se están vendiendo bastante, sobre todo en la parte educativa y también para hacer algunos tipos de proyectos, pero la característica es que los esquemáticos están libres, mucha gente replica este tipo de componentes. Digamos, de la Raspberry, que es como Fresa Pi, ya existe Banana Pi, Naranja Pi, Banana Pi y demás. Y de Arduino hay otras placas un poco más económicas también, chinas, pero también hay gente que genera nuevos componentes para estas placas. También es bastante interesante incursionar en este mundo. Los invito a que conozcan algunos tipos de páginas en donde hay contenido libre que se puede utilizar para sus obras, para sus clases y demás. Jamendo, hay bastante tipo de música de muchos géneros. Hay una biblioteca digital llamada Europeana, audiolibros LibriVox en diferentes idiomas. Los hay en español, en inglés, no he buscado en otros idiomas, pero los debe haber. Hay un proyecto que se llama el proyecto Gutenberg, en donde hay libros. Hay una biblioteca digital Archive.org, la enciclopedia Wikipedia, que ustedes ya conocen, y Wikisource, que son textos esto es una licencia libre para documentos. ¿Qué software utilizamos para este software? Inkscape, más una herramienta para Inkscape que se llama Soci. GIMP es una herramienta para edición de imágenes. Simple Screen Recorder para grabar esta presentación, y el sistema operativo que estamos utilizando es GNU Linux. Si quieren más información, se pueden dirigir a estos libros: Cultura Libre, de Lawrence Lessig, Software Libre para una Sociedad Libre, que es una colección de ensayos de Richard Stallman; La Catedral y el Bazar, que es una comparación en cómo se desarrolla software privativo y software libre; Software Libre técnicamente viable, económicamente sostenible y socialmente justo. Y los invito a que vean un video que se llama El Hijo del Internet, se consigue en YouTube, y es la historia de Aaron Swartz, que fue alguien que le ayudó un poco también en la parte digital y web a Lawrence Lessig para generar las licencias Creative Commons. Muchísimas gracias por su compañía, por su presencia, y los invitamos a una próxima ocasión.